Ha aumentado ciertos tipos de tumores, como tumores de la glándula mamaria, de la próstata, del colon, que se están observando cada vez más en población joven, adulta. 7 de cada 10 pacientes que llegan con nosotros llegan en una etapa avanzada. Además, el paciente con cáncer frecuentemente tiene diabetes, frecuentemente tiene hipertensión. Cáncer de mama, por ejemplo, el 80% de los pacientes tienen sobrepeso o bien obesidad. Lo mismo el paciente con cáncer de próstata. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Me da mucho gusto recibir en este espacio al doctor Abelardo Meneses García, destacado egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y desde hace varios años director del Instituto Nacional de Cancerología, uno de los de mayor prestigio en México e Iberoamérica, tanto por la atención clínica como en materia de investigación. Bienvenido, doctor. Gracias, Mónica. Buenas tardes. Gracias. Doctor Meneses, para iniciar esta charla, dígame, ¿cuál es el panorama del cáncer en nuestro país? El cáncer en México representa un problema de salud pública y ocupa el tercer lugar como causa de muerte. En primer lugar, las enfermedades cardiovasculares, las complicaciones por diabetes mellitus y en tercer lugar, el cáncer. Y efectivamente lo que se ha observado es que ha aumentado ciertos tipos de tumores, como tumores de la glándula mamaria, de la próstata, del colon, que se están observando cada vez más en población joven, adultos jóvenes. Doctor Meneses, ¿la investigación científica ha logrado determinar a qué se debe este incremento del cáncer en este grupo de población? Bueno, en general el cáncer, muchos tipos de cáncer están ligados con los estilos de vida. Los hábitos que tenemos nos han llevado a tener ciertos riesgos, y dentro de estos factores de riesgo hay que mencionar sobre todo el consumo al tabaco, las dietas hipercalóricas, la exposición a agentes virales, sobre todo virus de papiloma humano, virus de la hepatitis B, hepatitis C. Igualmente, la exposición a sustancias carcinógenas, por ejemplo, asbestos en los trabajadores de la construcción, la exposición frecuente al sol sin utilizar filtros solares o cubrirnos la cara con algún sombrero, sombrillas, etcétera, y también la falta de actividad física. Toda la tecnología que ahora nos lleva a permanecer muchas horas frente a un monitor ha sido una causa del sedentarismo que, junto con el sobrepeso, la obesidad, está condicionando a que parte de la población que tiene estos estilos de vida puedan tener mayor riesgo de padecer estas enfermedades que la estamos viendo cada vez en población más joven. Ahora bien, doctor, ¿cuáles son los principales avances de la investigación científica en torno al cáncer hereditario? ¿O qué deberían saber las personas con antecedentes familiares de esta enfermedad? Hay ciertos tipos de tumores que están relacionados con la herencia, principalmente el cáncer de la mama, el cáncer de la próstata, el cáncer de colon, que son tumores en donde 1 de cada 10 casos que diagnosticamos tiene que ver con alteraciones genéticas y que estas condicionan como factor causal. Es decir, dentro de los factores hereditarios, solamente 1 de cada 10, principalmente estos tumores que mencioné, tienen que ver con herencia y es debido a alteraciones patogénicas genéticas, y para ello lo que estamos realizando en la clínica de cáncer hereditario es determinar en las personas que cumplen con los criterios de ser la causa de la herencia de esta enfermedad, buscar estas alteraciones moleculares que nos permitan establecer un árbol genealógico y con estas pruebas moleculares ver cuáles de los miembros de la familia pueden tener estas alteraciones y
correr el riesgo de desarrollar durante su vida alguno de esos tipos de tumores malignos. Doctor Meneses, ¿qué tan lejos o qué tan cerca estamos en México como país? No me refiero al INCAN como institución, sino como país, para tener acceso a este tipo de recursos, de estudios genéticos que permitan prevenir el cáncer en las personas que están en riesgo por herencia. Desafortunadamente no lo hay en el país. Se requiere de una infraestructura especial, se requiere de personas, de equipo médico entrenado para este tema, se requieren estudios de biología molecular, gente entrenada en cáncer, genetistas que estén enfocados al estudio del cáncer, y por eso es que hay muy pocas clínicas en el país que cuenten con esta infraestructura. El INCAN, lo que estamos haciendo es formar estos recursos humanos para que comiencen a distribuirse a lo largo del país. Y si bien son estudios que suelen ser caros, lo más importante es que vayamos regionalizando en el país y de esa manera nosotros comenzar a abarcar más este tipo de estudios. ¿Cuál es el avance que tienen esas clínicas del INCAN en México? Nosotros lo que hacemos hemos iniciado primero con temas de prevención, que yo creo que es lo más importante, de diagnóstico oportuno, y para ello el instituto ha tratado de establecer convenios con las universidades, con las facultades de medicina, alrededor de 164, 165 escuelas de medicina que hay en el país, estableciendo convenios, de tal manera que la materia de oncología pueda formar parte de las asignaturas principales en su tira de materias que tienen los alumnos. ¿Por qué es importante esto? Nos dimos cuenta hace unos años, hace 5 años aproximadamente, que solamente el 10% de todas las facultades de medicina del país tenían, ya sea de manera optativa o definitiva, la materia de oncología dentro de sus asignaturas. Eso hace que la mayor parte, el mayor número de estudiantes de medicina desconozcan los temas de cáncer. Y entonces cuando están en su servicio social, cuando están al frente de una clínica de primer nivel, como serían los centros de salud, llegan los pacientes, no se piensa en la enfermedad, porque habitualmente los pacientes presentan síntomas de lo que es más común encontrar en nuestra población, y no se piensa en primera instancia de cáncer, y eso hace que el paciente a veces recurra a 8, 10 médicos hasta que se establece el diagnóstico de cáncer. Para eso el tiempo es muy importante, y cuando llegan con nosotros, llegan en etapas avanzadas. 7 de cada 10 pacientes que llegan con nosotros llegan en una etapa avanzada, además de que llegan desgastados económicamente, emocionalmente, físicamente. Por eso creo que es muy importante que primero tratemos de conocer muy bien los temas de prevención, de diagnóstico oportuno, qué tipo de neoplasias son en las que sí podemos establecer un diagnóstico oportuno y tratar de curar al paciente, pero desde el primer nivel de contacto. Doctor Meneses, hay un tipo de cáncer, el que afecta a los niños, muchas veces leucemia, que también pareciera ir en aumento en el país. ¿Es esto así? Bueno, el cáncer más frecuente en los niños es ciertamente la leucemia, los linfomas y los tumores cerebrales. Los cánceres en los niños representan del 5 al 7% de la totalidad de los tumores malignos. Y lo que pasa es que la infraestructura que tiene el país cada vez ha permitido el mayor número de diagnósticos en torno a este tipo de tumores. Antes, al no tener tantos recursos o conocimiento del cáncer, se diagnosticaban este tipo de enfermedades como otro tipo de enfermedades, no precisamente como cáncer. Lo que sí es muy cierto, y es lo que nosotros queremos llamar la atención, es que siendo una enfermedad en donde los síntomas son más o menos
obvios, son un reflejo clínico que lo pueden ver los familiares, los maestros, se diagnostica igualmente en forma tardía. Por ejemplo, en las leucemias, ¿qué es lo frecuente? Que el niño muestre debilidad, palidez, sangrado por las encías, por la boca, moretones que aparecen en la piel y que no están relacionados con traumatismo. ¿Eso quién lo vería? Pues lo ven los padres, los ven los profesores. Sin embargo, también 7 de cada 10 tipos de leucemia que llegan a los centros en donde atendemos a estos pacientes llegan en una etapa avanzada. Entonces, yo creo que este tipo de actividades que promovemos deben de llevarnos mucho a la prevención y al diagnóstico oportuno. Como usted lo dice, la prevención y la capacitación en todos los niveles, tanto de los estudiantes de medicina como de los propios padres, de los maestros, es importante en este caso. De hecho, sabemos que el INCAN diseñó una serie de guías sobre el cáncer. El INCAN, trabajando con su patronato, el patronato del Instituto Nacional de Cancerología, se desarrollaron clínicas o guías clínicas de los diferentes tipos de tumor. Ahora lo pueden ver en la página del instituto y ahí buscar las guías clínicas de cada uno de los tipos de tumor y están hechas de tal manera que puedan ser accesibles al lenguaje tanto de personal que sea dedicado a la salud como para temas de divulgación general. Doctor, ¿han aumentado las expectativas de vida y remisión de los pacientes de cáncer en México? Sí, afortunadamente ciertos tipos de tumor en donde se hace una mayor difusión ha creado conciencia en la población y entonces hoy hay un poco más de atención de parte de las personas para ser diagnosticadas tempranamente, sobre todo en la mujer. Por ejemplo, cáncer de mama, que durante todo el año se hace mucha mención al tema de cáncer de mama. Todo el mes de octubre que lo dedicamos a cáncer de mama hace que la mujer cada vez se preocupe más y acuda para ser explorada por un médico o que acuda a su estudio de mastografía cada 2 años. Eso ha llevado a que los diagnósticos se puedan realizar más tempranamente. O el caso, por ejemplo, de cáncer de cervix, cáncer cervicuterino, que durante muchas décadas ocupó el primer lugar dentro de los tumores malignos y hoy viene ocupando el 5º lugar. Más o menos de hace unos 8 o 10 años a la fecha, viene reduciéndose mucho la mortalidad por cáncer cervicuterino, precisamente porque se establece un diagnóstico temprano y eso permite que podamos inclusive curar a la paciente que padece este tipo de tumores. Y ahora se están impulsando también campañas para cáncer de próstata. Cuando uno hace encuestas de cuántos vamos para ser revisados, explorados, para que nos descarten de los tumores más frecuentes, habitualmente 8 mujeres lo hacen y 2 hombres. Ahora estamos impulsando mucho a que también el hombre, el mes de noviembre, lo dedicamos para difundir el tema de cáncer de próstata. Y vemos que cada año se van sumando más y más y más hombres para realizarse las pruebas que nos permitan hacer un diagnóstico más temprano. Lo mismo para cáncer de colon, que ocupa el 3er lugar dentro de los tumores malignos más frecuentes en México y en el mundo. Y hay una pregunta que no puedo evitar y se refiere a la pandemia. Estamos todavía en medio de la pandemia de SARS-CoV-2 con nuevas variantes de virus. ¿Qué medidas, doctor, deben adoptar los pacientes de cáncer que están inmunosuprimidos y que a menudo presentan comorbilidades? El tema del paciente oncológico es un tema que es complejo porque el paciente con cáncer no tan solo tiene el tumor, sino habitualmente está acompañado con otros factores de riesgo y que están asociados también con las personas más vulnerables a complicarse si es que se infectan por el coronavirus.
El paciente con cáncer frecuentemente tiene diabetes, frecuentemente tiene hipertensión, cáncer de mama, por ejemplo, el 80% de nuestros pacientes tienen sobrepeso o bien obesidad. Lo mismo el paciente con cáncer de próstata. El paciente que tiene cáncer de pulmón tiene una fuerte asociación con el consumo de tabaco o la exposición a humo de leña. Entonces, si sumamos el cáncer más estos factores de riesgo que de por sí tiene y estas enfermedades vulnerables, en el momento en el que se contagia por el coronavirus, obviamente lo hace más susceptible de ser un paciente que se complique, que se agrave. Algo que he observado en esta pandemia es que el paciente con cáncer de por sí trae la educación de cuidarse, de usar frecuentemente cubrebocas, y cuando está recibiendo tratamientos como la quimioterapia, la radioterapia, en su casa se resguarda, hay una alimentación aconsejada por el médico y que la lleva a cabo en su domicilio, y eso ha ayudado a que el paciente oncológico no se vea tan fuertemente afectado, pese a tener estas comorbilidades. Uno, al principio de la pandemia, pues el cuadro que imaginábamos iba a ser catastrófico en el paciente con cáncer, no se ha observado como tal, pero era mucho por la disciplina que ya traía el paciente. Sin embargo, el paciente que llega a contagiarse y que tiene una etapa avanzada del cáncer, ese sí se complica mucho. Ese paciente sí frecuentemente tiene que ser intubado y la mortalidad que hemos observado ha sido en este grupo de pacientes. ¿Cuál es la recomendación que hacemos y que cada 8 días en un comunicado que el INCAN realiza es todo paciente que esté con un padecimiento como cáncer, que se vacune? No hay ninguna contraindicación para no recibir la vacuna. Es muy importante porque lo que hemos observado ahora en esta tercera ola es que el 70% de los pacientes con cáncer que están terminando siendo hospitalizados o intubados son aquellos que no estaban vacunados. ¿Cuál sería la única, no contraindicación, sino espera para no vacunarse? Si es que acaba de ser trasplantado o si está bajo un tratamiento de quimioterapia en una fase aguda y que el médico le recomiende no vacunarse. Pero si no es el caso porque sus defensas estén bien, pese a que esté bajo tratamiento oncológico, vacunarse. Solamente que las defensas estén bajas, esperarse. Y 20 días después de haber sido un paciente que recibió quimioterapia, radioterapia, ahora sí vacunarse. Doctor Meneses, pues le agradecemos mucho toda esta charla, estas orientaciones que nos ha dado en torno a una enfermedad que siempre preocupa, que es un problema de salud en nuestro país. Para despedirnos, ¿puede compartir con el auditorio qué libro está leyendo? Bueno, además de los temas médicos que tiene uno que estarse actualizando en temas de cáncer y temas relacionados ahora con el coronavirus, un poco de distracción me ha servido leer libros sobre Leonardo da Vinci. Yo creo que un personaje que es quien más ha aportado en la vida, en la ciencia y en el arte, la pintura, en escultura. Entonces, el leer un personaje como él motiva, porque quiere decir que mucho depende de la observación y de la reflexión que uno hace en lo que vive de manera cotidiana, darle mucho valor a las cosas que uno hace, tiene mucho sentido. Excelente recomendación para la lectura, sobre todo en estos tiempos difíciles que transitamos. Doctor Abelardo Meneses García, director del Instituto Nacional de Cancerología, ha sido un placer hablar con usted. Le agradecemos su tiempo y su disposición para este espacio de la Universidad para Adultos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, su alma mater. Mónica, un saludo para todos los profesores, los alumnos, los trabajadores, todo el personal de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, mi casa, mi hogar, donde me hicieron favor de formarme
y en todo aquello en donde yo tenga que retribuirles, ayudar un poco para el desarrollo de la universidad, cuenten siempre con un servidor. Realmente es una universidad digna de mencionar, formadora de mucho talento para el país y para otros países, y siempre mi corazón está muy ligado, es un cordón umbilical el que tengo ahí en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.